Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amorcitos, pues hoy os traigo un tour por mis llanos ardientes. Ya sabéis que estoy decorando todo Storybook, pero bueno, pues ya tenemos toda la zona de Por Siempre Jamás, el Nexo. Aunque por siempre jamás me he dejado un biomita por decorar, porque estoy esperando a la llegada del gatito de Alicia en el País de las Maravillas. Lo tengo reservadito. Y mi topia me faltaban dos por hacer, el de los Llanos Ardientes y el del Olimpo. Esta vez he hecho el de los Llanos Ardientes. El de los Llanos Ardientes tengo que deciros, os voy a enseñar el mapa. A ver, los Llanos Ardientes tiene una forma bastante extraña, pero la verdad es que al final resulta bastante cómodo para decorar, os tengo que decir, ¿eh? Yo en un principio cuando vi esta forma así de U invertida, dije, uy, veremos a ver aquí para decorar, porque obviamente las otras zonas pues son más cuadraditas o rectangulares. A ver, esta también tiene forma de U así, pero es como más amplia. Esta es más cuadradita, esta es más cuadradita, y si nos venimos aquí pues son bastante más cuadraditas, ¿no? Para hacer. Pero esta pues tiene esta forma peculiar ya que tenemos este laguito aquí o río en el medio. Y puede parecer que dificulta, pero ya os digo de antemano que a mí al final me ha resultado bastante cómodo para pues hacer las particiones. Bueno, esta primera zonita de aquí la he querido utilizar para hacer la zona de esta preciosa casa nube. O sea, la que está volando de la tienda premium. Me encanta, o sea, me fascina esa casa. Y además tenía muchas ganas de hacer una zonita más natural aquí en Mitopia, porque pues como ya sabéis estoy enamoradísima de estos biomas. Creo que nos pasa casi todos. Y los suelos, sus suelos son preciosos y pues no me está gustando nada tener que taparlos aquí, así que tenía muchas ganas de hacer algo así más natural y que se viera bien los colores tan bonitos que tenemos aquí en Mitopia. Como estáis pudiendo ver, para hacer el camino principal hacia la casa nube, he utilizado estas alfombras que son muy bonitas. Además me iba con la temática de esta casa, en los colores y todo. Y bueno, pues lo he querido utilizar. En vez de poner camino, pues poner o empedrado o poner estas alfombras que creo que quedan muy chulas. Hay gente que las ha utilizado para hacer zonas así de Alicia en el País de las Maravillas y queda muy chulo también, ¿eh? En la zona de Por Siempre Jamás. Bueno, vamos por las zonitas que tengo aquí hechas. Mirad, tengo esta zonita aquí que es en plan picnic. Pues de la casita. Creo que queda muy chulo. He querido utilizar mucho colorido, como podéis ver, porque aquí en Mitopia la tonalidad de verde, amarillo, naranjado que hay nos permite jugar mucho con los colores. O sea, no hace falta que lo pongáis todo, pues, por ejemplo, en el Nexo se nos va siempre más a los colores otoñales sin querer, porque pues el suelo que hay, toda lo que envuelve el Nexo se nos va a esos tonos, esas tonalidades. En el Por Siempre Jamás nos pasa con los tonos pastel, rosados y tal. Pero aquí, como podéis ver, yo he utilizado tonos rosados, tonos pastel, tonos de otoñales, verdes. Y creo que le queda bien todo. O sea, aquí le podéis poner una combinación y no queda en plan raro, queda bonito. Luego esta zonita de aquí, de camino a la casa, le he querido incrementar estas colmenitas de Winnie the Pooh, del pack de Winnie the Pooh, que lo teníais en la Premium hace una semana o dos. Creo que 2 semanas. Ahora no recuerdo bien. Creo que fue la primera semana de la actualización. Y bueno, tenemos también, le puse aquí estos tarritos que son de compota de manzana, pero simulan muy bien para parecer que parezca miel. Tarritos de miel. Y como podéis ver, pues como os he dicho, es que pega todo lo que pongáis así otoñal, pues primaveral, os quedará bien todo, como podéis ver. Queda bastante cookie. Le puse el detallito este del pozo aquí. Y bueno, luego he querido darle un aire muy romántico, pero que también tenga un pelín de estilo con todo esto que tiene que ver de Celestial, de Hércules, mundo Hércules. Aquí no lo he exagerado tanto como en las otras zonas que tengo hechas de Mitopia, porque quería que se viera más natural y un pelín diferente, porque si no iba a ser todo muy igual.
Pero sí que le he incrementado un poquito. Ya veis que le he puesto aquí pues una fuente de estas de Hércules. Le he puesto las estatuas estas de Flynn. Pero es que creo que quedan muy bonitas. Y luego también el ralentizador, que aparte de decorar, luego nos viene muy bien para cazar fragmentos, ¿eh? Ya sabéis que ralentiza los fragmentos y va mucho mejor. Y obviamente no podían faltar los arcoiris estos, que son una puñetera fantasía. Y tenía muchas ganas de incrementarlos ya en una de mis decoraciones. Y creo que aquí queda muy bonita. Luego os tengo que explicar. A ver, el suelo ese lo he hecho con alfombra, obviamente. Se nota, ¿no? Que son alfombras de toque de magia. Muy fáciles de hacer, ¿eh? No os he puesto cómo hacerlas ni nada. A ver, tengo que decir que no ha sido un vídeo de Speed Build haciendo la zona. Porque, bueno, he hecho la zonita poco a poco. Porque estaba esperando a poder comprarme una casa que ahora veréis. Y lo estaba haciendo poco a poco y pues no hice vídeo, la verdad. Pero por eso os estoy haciendo un tour un poquito más extenso de lo que yo suelo enseñar cuando hago un speed build. Y os explico cómo he ido haciendo las cositas. Bueno, pues la alfombra que os estaba contando es muy fácil. Simplemente buscáis una tonalidad de azul cielo que os guste. Y luego en el apartado de naturaleza, en los estampados tenemos una nubecita. La nubecita solo hay una. Lo que pasa que si las combináis, la hacéis más grande, más pequeña, ponéis una encima de otra y tal, podréis dibujar nubes diferentes, como he hecho yo en la alfombra. Y bueno, pues eso ya a vuestra imaginación. O utilizar la que es de plantilla y ya está, que también os puede quedar bonito. Y bueno, pues eso. Luego le puse los detallitos de las bolas estas. Es que creo que le da un toque muy mágico. Sé que a lo mejor abuso un poco de ellas, pero es que me gusta mucho, la verdad. Ya me cansaré. Cuando me canse, pues ya pondré otra cosa. Bueno, luego tenemos el caminito este. Como podéis ver, este caminito de enlosado en piedra marroncito que nos trae ahora con la actualización de Aladdin. Creo que queda muy bien, son muy versátiles y os puede quedar bien en cualquier decoración que hagáis natural, ¿eh? O sea, queda muy bonito. Y luego vendríamos a esta zona de aquí, cruzando el río este chiquitín que tenemos por aquí. Como podéis ver, puntualización, siempre dejo acceso bueno hacia las rocas y la pesca. Hola, Vanélope, a ver si me pescas un poquito de peces que me hagan falta para el inventario. Que voy escasa. Bueno, lo que os estaba diciendo, que os acordéis de dejar acceso bueno hacia las rocas y la pesca, porque si no luego es un verdadero fastidio. Vale, atravesando el puente nos venimos a esta zona de aquí, que la he dedicado, este trocito de aquí, al pozo. Porque ya sabéis que a mí me gustan mucho los pozos del juego. Decoran muchísimo y podéis hacer zonas pues con el pozo y ya está. O sea, ya habéis visto, ya veis que aquí simplemente es una rotonda al pozo. Le he puesto unos molinitos así, algunos detallitos de setos de estos grandes que quedan muy bonitos aquí en Mitopia. El seto es amarillo. Esta plantita de aquí que la tenemos de crafteo del Valle Inicio, que es muy bonita y además da muy bien los tonos. Bueno, eso, algunos petalitos y tal. Luego, también os voy a decir, a mí me gusta mucho en las zonas así naturales utilizar la hierba alta, esta que hay aquí. Sí que es verdad que yo suelo utilizar la hierba alta de la pradera porque es como más verdita y tal. Pero en esta zona, al ser así con tonos amarillentos y tal, creo que pegaba más esta, que es la de la meseta soleada. Creo que le da mejor los tonos. Florecitas de estas que a mí me encantan. No he querido abusar mucho, pero sí que he puesto algunas para romper un poco con el tono maldita que tienen, así y tal. Y bueno, como podéis ver, pues eso, he hecho el caminito en plan rotondeo para poder venir hacia aquí, a esa zona de la prueba. Esta zonita de aquí para poder venir a esa roca y minar tranquilamente. Y luego ya nos vendríamos a esta zona aquí, a la casa que os he dicho que estaba esperando para comprar en la Premium, que es esa casa amarilla victoriana de la colección de Tiana y el sapo. Me parece una casa espectacular, ahora la veremos mejor. Pues lo que he hecho ha sido hacerle como un pequeño jardín delantero en esta zona de aquí, porque ahora veréis que la zona delantera no la he podido decorar en demasía, pero porque yo quería este efecto. Ahora vais a ver, bueno, como podéis ver, tengo aquí fuentecitas, los arquitos estos que son súper bonitos. He querido darle un aire, pues eso, que fuera todavía de Hércules, porque obviamente es que toda esta zona pues tiene los pantoleos, esos o como se llame, lo de los tejados rojos por todos lados.
Y pues te invita a hacer esa temática por todo el bioma. Pero bueno, en esta zona de aquí la quería hacer como más romanticona, ¿no? Así, no sé, más natural, más romanticona y todo esto. Y creo que queda bastante bien. Mirad, este es el efecto que yo quería causar, que ahora os voy a decir, os voy a enseñar. Fijaros, yo tengo esa zona de ahí, que es la zona de la sombra de la estatua, que ya os enseñé el speed build, de eso sí tenéis el speed build en el canal con su recorrido y todo. Creo que quedó una zona muy bonita, pero muy majestuosa y tal. Y claro, decía, a ver, de ahí no puedes venir a una zona súper natural. Así que he querido hacer como una continuación de esa zona hacia esta casa. Porque además en esa zona de ahí no tengo casa en sí, es todo decoración. No hay ninguna casa ahí, es todo decorativo, ¿vale? Todo jardines y tal, ¿vale? Así que creo que le pegaba tener un casoplón aquí bien bonito, como es este. Pero no os penséis que esta casa no tiene un buen jardín. Ahora vamos a ir a ver los jardines que tiene esta casa. Lo que pasa que los tienen en la parte trasera. Ahora lo veremos, ahora lo vamos a ir a ver. Fijaros, luego por aquí pues seguimos con el caminito. He puesto detallitos de estas columnas que salen en gilitos, son muy chulas. Pues he puesto algunas así como por medio y tal. Para que siga teniendo ese estilillo de Hércules y tal. Por aquí sí que he querido hacer lo de la simetría para la entrada a ese bioma que todavía no está hecho, ¿vale? Ese es el que me falta por hacer. Pero bueno, lo que es la entrada ya invita a que sea una zona bastante épica. No sé qué haré, pero pues en ello estoy pensando. Ahora de momento vamos a seguir con esta zona. Vale, venimos al patio trasero, como os he dicho, de la casa, que he aprovechado para poder poner los árboles frutales de aquí de Mitopia. A ver, ya sabéis que, bueno, hay algunos árboles frutales que son bonitos, pero otros que no. Estos no son muy bonitos, la verdad. Tengo que decir, para mi gusto, que la verdad, para lo bonito que es todo Mitopia, los árboles frutales siguen siendo un poquito meh. O sea, no son bonitos. Pero creo que al fin, con esta estética que le he hecho, ha quedado bastante cookie, ¿no? O sea, como le hemos incrementado esta pedazo de fuente, que por cierto, apunto, es de Gilito. Es una fuente que conseguiremos en Gilito. Cuesta que salga, pero sale y es muy bonita. Creo que le he dado ese aire más de ajardinado y tal, y queda chulo. Y mi concepto de poner los árboles frutales o arbustos frutales todos juntos, los que me conozcáis ya lo sabéis, es por práctico. O sea, tú cuando tienes que hacer recolecta de frutas, te vienes a la zona donde los tienes todos, recolectas y arreando. Cuando hay camino de estrellas que te pide, bueno, de esta zona no suelen pedir porque el camino de estrellas lo dedican más a las verduras, frutas y tal que tengamos en el valle. Pero bueno, podría pasar el caso de que pudiéramos coger también aquí y me vendría más rápido, ¿vale? Y bueno, lo he combinado con esta zonita de aquí trasera de la casa. Bueno, en verdad es todo, ¿eh? Todo serían los jardines de la casa. Pero bueno, esta zonita sería así como de relax para sentarse aquí. Mientras escuchas el sonido de las fuentes y estás aquí rodeado de naturaleza, pero pues un poquito así pijito. Creo que queda bastante cookie. Creo que le he dado ese aire que quería. Vaya, hombre, ahora me voy a comer todo el tejado. Y tal. Los ítems de aquí, a ver, este banco donde estoy yo sentado va con los panteones, que son estos tejados de Hércules, que fue un pack de la Premium. No sé si lo volverán a poner, yo supongo que sí, porque ya sabéis que van poniendo, sobre todo en los recomendados, para que los podáis coger o en ofertas, ¿vale? Luego las fuentes estas grandes son de crafteo de aquí del Storybook, haciendo, bueno, que conseguiréis la receta haciendo los puzzles, ¿vale? De aquí del Storybook. Y los arquitos estos también fueron de un camino de estrellas de los monstruos S.A. en primavera, que también pues fue muy bonito ese, ¿eh? Y los arbolitos estos rosados, que aquí pegan mucho, la verdad ya os digo, o sea, los colores así rosa pastel y tal combinan súper bien con estos colores. Que también es de crafteo haciendo puzzles aquí en, en Storybook. Luego, quise utilizar estas farolas porque como son jardines, quería que se viera todo muy natural, pero también quería que se viera que son los jardines de esta casa tan bonita. Entonces digo, bueno, pues le pongo unas farolas que sean más de jardín
Y me pareció que estas así blanquitas, pues le daban ese toque. Son de crafteo también. Estas las tenemos del juego base, ¿vale? Y bueno, pues como podéis ver, he seguido utilizando el caminito este. Sí que para diferenciar lo que es la zona de jardín y para relax le puse el suelo este de ahí, que es el que tenemos con el borde dorado pero sin piedras de colores. Y bueno, pues he seguido utilizando las lositas estas que creo que quedan espectaculares. Y alguna zonita por aquí que he puesto de relax. Ah, en aquella esquinita de allí también le puse un poquito pues eso, de decoración. Más que nada de relleno, ¿vale? Pero, pero que quede así bonito, aunque pongáis relleno, que sea un relleno que quede cookie. Y bueno, por aquí, pues volveríamos, por este caminito de aquí, así arbolado y tal. Volveríamos a la zona de la casa de la nube. Y como podéis ver, pues yo puedo andar perfectamente por todos lados, puedo acceder perfectamente a todos sitios, a todas las piedras, porque ahí tengo una, pero puedo acceder por aquí tranquilamente y podría minarla sin ningún problema ni nada. Bueno, vamos a ir a ver la vista de pájaro. Bien, pues aquí estamos desde el aire, que así me gusta enseñaroslo para que veáis bien cómo he repartido la zona y que se puede repartir perfectamente bien. Fijaros, esta sería la primera zonita que he utilizado para esta casa, que podéis utilizar para otra casa o otra cosa que queráis hacer, pero que veáis que se puede compartir bastante bien estas zonas, ¿vale? Se puede distribuir bastante bien. En un principio esta casa la puse como más aquí, pero luego dije, bueno, es que no voy a poder rodearla bien, y yo quería rodearla bien así de arbolitos, ponerle sus arcoiris y todo esto, y más aquí no me quedaba tan guay, además de que cortaba el paso, ¿vale? Así que al final la ubiqué aquí más centrada, la hice en modo rotonda también, para tener luego pues para poder venir hacia atrás, y esta para poder venir hacia este lado, y creo que fue un acierto. Ya veis que, bueno, pues poner los caminos es muy fácil haciéndolo con alfombras o con losado. De esto, los enlosados son muy fáciles de colocar y de redistribuir así los caminos. Y quedan muy naturales, muy, muy naturales. Sí que es verdad que esto queda como muy fantasía, pero es que no sé, me daba esas tonalidades, plan como si estuviéramos pisando pequeñas nubecitas para llegar a la casa. Sé que no tienen forma de nube, pero bueno, a mí me da esa sensación. Y bueno, pues eso, la zonita aquí está de picnic de relleno. Realmente estas son zonas de relleno, ¿vale? Pero bueno, siempre las zonas de relleno, como os he dicho antes, hacerlas bonitas. Pues eso, el picnic está así bonito y todo esto de aquí. Bueno, como podéis ver, pues viene el caminito por aquí que le sigue, o sea, se ve muy continuado con el losado, que con los caminos cuesta un poquito más de hacer, ¿vale? Yo os dejo ese dato, que si tenéis la oportunidad de poner enlosados es más fácil de hacer caminos naturales que con el camino. Pero obviamente con camino también quedan muy chulos. Pero como ya sabéis, yo aquí en Storybook soy partidaria de dejar en los suelos a la vista. Así que creo que esta es mejor opción para aquí. Pero bueno, eso ya va cada uno a nuestros gustos y nuestras cosas, ¿eh? Que ya sabéis que contra gustos, colores. Vale, luego, esta zona de aquí la he repartido como en dos, que es, pues, como habéis visto antes, la zona del pozo haciendo la rotonda, que ya veis que da deshora para hacerlo y que quede bonito, espacioso y que no se vea vacío y se vea bonito, que no se ve vacío, pero tampoco petado, yo puedo pasar bien, ya habéis visto, y toda la vaina. Con el trocillo este de aquí, pues un poquito más, como iba para la casa, pues le puse más decoración así, que sería jardines de la casa. Fijaros, es que esto de aquí tenía que ser así. Fijaros qué panorámica más bonita desde aquí, con la casa de fondo. Creo que queda espectacular, porque es que yo ya cuando hice esto, yo ya tenía en mente poner aquí una casa bonita, pero claro, en ese momento yo no tenía casas bonitas, por eso me fui porque yo empecé con Mitopia a decorar Mitopia, y luego ya me fui a Por Siempre Jamás, porque aparte que tenía muchas ganas de decorarlo también, pues no tenía una casa que me pegase, que fuera del estilo que yo quería para aquí. Y cuando salió esta, no la pude comprar. Volví a salir y no la pude comprar, la tuve con Chincheta. Y ahora pues ya dije, pues nada, me da la gana de pagar un pack de lunas y poder comprármela y terminar esta zona que la tenía ahí a medias. Y creo que ha sido un acierto, o sea, queda muy bonita. Fijaros, es que levantó los colores y aunque sea del mismo tono que la zona, como tiene estos azulitos, el techo así como marrón, creo que queda muy bonita y vistosa. No es que no se vea y se camufle, o sea, se ve bastante bien. Y como podéis ver, pues creo que queda
muy bonito así a la vista, para hacer fotos y todo, o sea, queda muy bonita. Vale. Bueno, como os quería decir una cosa que hice, que fue poner estas fuentes de aquí. En un principio no había hecho todavía lo de atrás, pero quise poner estas fuentes aquí que se vieran, que se ven muy bonitas, porque luego también las tenemos aquí, ¿lo veis? En la entrada. Y creía que quedaba chuli y de esa manera luego fue cuando las hice por detrás igual, porque no sabía qué hacer porque se veía. Claro, esas fuentes por delante son muy bonitas, pero por detrás es una losa. O sea, no tiene nada. Y dije, ¿qué hago? Digo, pues mira, pongo otra fuente del dado la vuelta y hay fuente por delante y fuente por detrás. Y queda chula. Sí que es verdad que al tener el terreno este aquí, este montículo, que esto no se puede quitar, pues me descuadraba un poco la simetría de esta parte trasera. Pero creo que igualmente queda bastante bonito. No sé qué os parecerá. Ya sabéis, dejarme en comentarios qué os parece, pues eso, la zona esta de aquí. Bueno, esa y todas. Luego, como podéis ver, esto fue muy fácil de hacer, ¿eh? ¿Verdad? O sea, parece que tiene mucho rollo hecho, pero no tardé tanto en hacer esta zona, ¿eh? Os lo tengo que decir. Pues simplemente hice un cuadrito con los árboles que da para hacerlo bastante bien, ya veis. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de cada. Y da para hacer el cuadrado perfectamente porque son pares. Así que da perfectamente para hacer. Y luego nos cabe esta pedazo de fuente dentro si queréis poner algo así o podéis poner otra cosa, ¿eh? Os gustan los chorrillos o una alfombra editada o un árbol en el centro o lo que os dé la real gana, ¿vale? Puede quedar bien cualquier cosa. Yo opté por poner la fuente porque creo que queda bastante chulo, pero que podéis poner lo que os dé la gana. Y bueno, pues una vez puesto los árboles, esto en el medio le puse el caminito, luego le puse las vallitas así haciendo las esquineras para luego poder hacer 4 entradas y yo poder tener acceso limpio, porque ya sabéis que cuando hacen las múltiples, como te salgan por ahí que tengas que ir a recogerlas, lo suyo es tener acceso para poder salir y cogerlas bien. Y bueno, como podéis ver, pues las rocas están todas a mano y todo perfectamente, o sea, no hay más. Bueno, vamos a ir a ver también la vista nocturna para que veáis cómo se ve de noche. Bien, mis amorcitos, pues mirad, así es como se veía de noche. No le puse las luces muy llamativas en esta zona de aquí, sino pues algo muy tenue. Ya veis que puse estas farolas que son de crafteo del Valle Base, que son muy bonitas, así para las zonas naturales creo que pegan mucho. Y también utilicé estas lamparitas de amapolitas de colores que son del evento de Pascua. Y creo que quedan muy chulas. Ya os he dicho que me mola mucho el rollazo que le da aquí los colores pastel. Y creo que quedan muy chulos. Además que van con esta zona así de fantasía con la casa. Fijaros cómo se ven los arcoiris por la noche. O sea, son espectaculares. Me gustan muchísimo. También quedan muy chulas las trampas estas, de noche. Quedan muy bonitas. O sea, me parecen muy bonitas. Decoran mucho y encima ayudan a la hora de jugar. Así que utilizarlas, que van súper bien y además decoran muy bonito. Decoran más que lo que son los aspiradores y los tenemos puestos por todos lados. Y la verdad es que a mí me molaría que los aspiradores fueran más bonitos, pero bueno, no pasa nada. Hacen su utilidad y ya está. Bueno, esta zona de aquí, pues la verdad no tiene mucha iluminación. La dejé muy natural en todo, hasta en la iluminación, porque me gusta la iluminación que suelen tener los pozos y creo que no le hacía falta más iluminación. Además también tiene la iluminación de ahí arriba que tenemos la antorcha esa de ahí y la de la prueba, así que pues no le he querido meter más. ¿Que podría haberle puesto? Sí, no quedaría mal, pero no quise. Porque además, como también he puesto esta zona de aquí, esperad que la vamos a ver desde aquí. Le he puesto todas estas velitas y la casa que queda iluminada, que queda preciosa. O sea, no me digáis que no es bonita. O sea, es bonita de día y es bonita de noche. Es muy bonita. Pues le quise poner estas velitas que son de crafteo de aquí del Storybook. Y creo que le dan un aire más bonito, muy chulo. No sé, le da mucho rollazo al estilo este victoriano que tiene la casa. Me gusta mucho. Bueno, y luego la zona esta, que esta es la que me interesaba que vierais, porque fijaros cómo quedan con las farolas estas en el modo nocturno.
Creo que le da el rollazo exacto que yo quería que se viera aquí, en plan jardines total. Que se viera que son jardines, que no se viera algo pues demasiado natural, pero que sí se viera natural. ¿Me entendéis, no? Pero que bueno, creo que eso es lo que le ha dado el rollazo de que sea más, pues eso, los jardines traseros de la casa. Es que fijaros, la casa es bonita hasta por detrás, o sea, me encanta, es muy, muy, muy bonito. La verdad es que sí. Y nada, amores, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado del tour, que hayáis podido coger alguna ideita si no la teníais para esta zonita. Ya como os he dicho antes, dejadme en comentarios qué os ha parecido el tour, la zona, si os ha gustado o no. Que yo ya sabéis que me gusta escuchar todo, ¿eh? Tanto con comentarios positivos como negativos constructivos, ya sabéis, para ayudar. Y nada, amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal que son Francisca y Airan Torres. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua! Os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!